Chicos, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que hayan tenido una bonita semana. Vamos a iniciar esta segunda asesoría del curso de técnica operatoria con el tema que es nudos y suturas, que me parece que es una de las teorías más importantes, por no decir la teoría más importante, debido a que vamos a ver cómo realizar correctamente un nudo quirúrgico, vamos a ver los diferentes hilos de suturas que hay, su clasificación, vamos a saber en qué situaciones vamos a elegir cada hilo de sutura, porque hay muchos tipos de hilos de suturas, pero también vamos a ver, dependiendo del calibre, en qué situaciones vamos a utilizar determinado hilo de sutura para rostro o para miembros superiores, inferiores, etcétera. Esta teoría o esta asesoría es muy importante. Voy a ir resaltando igualmente como en la primera asesoría los puntos más importantes para su práctica y también para su parte teórica, teniendo yo la experiencia de ya haber llevado este curso y saber más o menos los puntos o qué subtemas más o menos van a preguntarles sí o sí. Igual como en la clase pasada, vamos a terminar la asesoría con un post-test de 5 preguntas que me va a servir para su asistencia del día de hoy y también para que ustedes puedan ver, ¿no? Qué tal les ha ido en esta segunda asesoría. Y también vamos a resolver las preguntas que les vinieron a sus compañeros que ya han rotado por este curso para que ustedes puedan también tener una idea de cómo les van a preguntar. Ya chicos, así que vamos a iniciar con la segunda asesoría. Ya, a ver. Bueno, como les mencionaba, esta teoría es nudos y materiales de sutura. Bueno, los nudos y suturas van a ser procedimientos en sí que van a ser fundamentales para su práctica, más que todo para el área de cirugía. Y bueno, un buen desarrollo o intervención quirúrgica va a depender netamente de una correcta elección que podamos tener de los materiales de sutura, como también el buen desenvolvimiento en el procedimiento que vamos a realizar. Bueno, si se realiza un mal nudo, esto puede causar una complicación grave. Por ejemplo, si no se ha realizado correctamente esta tensión que tiene que tener la sutura, ¿no? Para afrontar los bordes de una herida o de un corte, puede haber una complicación como que, por ejemplo, se pueda salir, ¿no? La sutura y tengamos que realizar otro punto de sutura, es lo que no se quiere, ¿no? O también si se hace mucha tensión para afrontar los bordes, puede generar complicaciones, puede presentarse infecciones, abscesos, etcétera, y se va a tener que retirar estos puntos para poder realizarse otros puntos de sutura, ¿no? Entonces es muy importante que ustedes sepan realizar cuáles van a ser sepan ustedes saber cuáles son los principios de una correcta realización de sutura y qué material vamos a elegir, ¿no? Para cada una de las intervenciones. Entonces vamos a realizar en esa asesoría lo siguiente, los conceptos básicos de lo que son los nudos y los materiales de sutura, qué es un nudo quirúrgico y cómo se va a realizar, cuáles son las suturas e hilos de sutura, el momento de retiro de puntos que también es muy importante porque va a ser distinto, ¿no? Los días que va a necesitar una sutura en rostro, que también va a necesitar en el área de, no sé, en los miembros superiores, miembro inferior, va a ser distinto los días, ¿no? Por lo mismo que van a ser más, por ejemplo, en el rostro va a ser más delgado y en las palmas, en las palmas va a ser más grueso, entonces va a necesitar mucho más días, ¿no? Para poder retirar los puntos correctamente. Bueno, los conceptos básicos, vamos a definir qué es un nudo, qué es un lazo y todo lo que se observa en esta diapositiva. Bueno, el nudo quirúrgico se va a definir como un lazo que se va a estrechar y se va a cerrar de modo que va a ser muy difícil que se pueda soltar por sí solo y que cuanto más se junta y se aprieta cualquiera de los dos cabos, que van a ser ¿cómo decirlo? Los dos lazos que vamos a tener que afrontarlos correctamente y mientras mayor presión se haga, va a ser más seguro el nudo. El lazo solamente va a consistir en cruzar los dos extremos del hilo. Como se observa en esta imagen, en la imagen inferior, acá vamos a ver un lazo en la parte inferior. Voy a poner el láser. Ya, este es un lazo, solamente se define un lazo cuando se cruzan dos extremos de un hilo, pero ya es un nudo cuando se realiza ya dos lazadas. Ya, cuando se realizan dos lazadas ya va a ser un nudo.
Entonces, la lazada o seminudo se hace al pasar uno de los extremos del hilo por dentro y tenemos que hacer que se estrechen. Esa es una lazada. Entonces, el lazo se define solamente en cruzar los dos extremos de un hilo, mientras la lazada o seminudo ya es cuando se hace pasar uno de los extremos del hilo por dentro y hacer que se estrechen. Y el nudo ya es cuando se hacen dos lazadas o más. Entonces el lazo, nuevamente, el lazo solamente es estrechar los extremos del hilo, como se observa en la imagen. La lazada o el seminudo es cuando ya se pasa por un lado, ¿no? Un hilo. Y ya el nudo es cuando se hacen dos lazadas, o sea, se hacen dos lazadas y esto equivale a un nudo. Bueno, el punto se define como el resultado de la puntada, nada más, más el nudo, mientras que ya la sutura va a ser cualquier material que se emplea para unir los bordes de una herida o una ligadura de vasos, y suturar ya es el procedimiento propiamente dicho. Entonces, son conceptos que ustedes tienen que tener claro para poder realizar esta o desarrollar este tema, ¿no? Entonces, el lazo solamente es afrontar cada extremo del hilo. El seminudo o lazada es cuando ya voy a pasar un extremo del hilo por dentro y voy a hacer que se estrechen. Y si hago dos veces esta lazada, ya vendría a ser un nudo, ¿no? El nudo que ya va a tener más tensión, más presión. Y bueno, la puntada va a ser solamente, como ya mencioné, pasar el hilo a través de los tejidos que se quieran afrontar. El punto ya va a ser el resultado de la puntada más el nudo. Y bueno, la sutura ya es el procedimiento propiamente dicho. Y bueno, suturar es el procedimiento propiamente dicho y las suturas son los materiales que se va a utilizar para realizar este procedimiento. Bueno, acá vamos a ver cuál es el objetivo de realizar este nudo quirúrgico. El objetivo va a ser el éxito de la cicatrización y obtener una buena hemostasia. Vamos a tener también los componentes, que va a ser muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. El primer componente es el afrontamiento, donde solamente se afrontan los cabos, pero no se va a tener firmeza o la tensión que vamos a obtener finalmente. El segundo componente va a ser la fijación, donde se mantiene la tensión. Y el tercer componente va a ser la protección, que va a ser el refuerzo, el cual es muy importante para que ustedes puedan obtener una hemostasia correcta de la sutura. Entonces, una vez más repetimos los tres componentes. El primer componente solamente se afrontan los cabos, pero no hay esta tensión, no hay tensión, no hay firmeza, solamente se afrontan los cabos. El segundo componente es la fijación, en donde ya se mantiene la tensión, ya hay tensión en este segundo componente. Y el tercer componente es la protección, en donde se realiza un tercer nudo ya para tener un refuerzo que va a ser muy importante para tener esta hemostasia que va a ser el objetivo principal de un nudo. En cuanto a la mecánica, vamos a tener tres fuerzas, que también va a ser muy importante que ustedes sepan diferenciar la definición de cada una de ellas. Vamos a tener la primera, que se define como la fuerza de resistencia. Esta fuerza de resistencia va a ser la fuerza que los tejidos oponen al afrontar los bordes, y esta va a ser inherente a ellos, al tejido. ¿Ya? La fuerza de resistencia entonces son la fuerza que los tejidos va a oponer al afrontar los bordes. La fuerza de potencia va a ser la resistencia que van a oponer los tejidos una vez que ya están unidos. Y la fuerza de fricción va a ser la fuerza que ejerce el nudo en oposición para poder dejarse de apretar o deslizar en cualquier sentido. Entonces, una vez más repetimos las tres fuerzas que existen en el nudo quirúrgico. La primera, fuerza de resistencia, que es la fuerza que va a poner el tejido al afrontar los bordes, es decir, todavía no se han afrontado los bordes, pero cuando se quiera afrontar es la fuerza propia del tejido que va a aplicar, ¿ya? La segunda fuerza, que es la fuerza de potencia, es una vez que ya se han afrontado los bordes, es la resistencia que oponen los tejidos una vez que ya están unidos. Y la fuerza de fricción es la fuerza que va a ejercer el nudo en oposición para dejarse apretar o deslizar en cualquier sentido. Ya esta va a ser propia del nudo, mientras que la fuerza de resistencia va a ser propia o inherente al tejido. La técnica de anudado vamos a tener que podemos realizarlo de manera manual, como se observa en la primera imagen, o también con instrumental.
Vamos a tener que saber el procedimiento con ambos, o sea, de manera manual o también con instrumental, porque es muy importante que ustedes sepan si hay una emergencia, ¿no? Y no tenemos el instrumental, podemos realizarlo de manera manual. Bueno, en cuanto a los tipos de nudos, vamos a tener estos 6 tipos de nudos. El primer nudo es el nudo simple, que como ustedes pueden ver es lo mismo que vimos acá en esta primera imagen. En esta primera imagen es una lazada, ¿no? Como hemos dicho, el lazo solamente es estrechar los hilos, ¿no? Los extremos de cada hilo, del hilo, perdón, los dos extremos. Pero la lazada ya es cuando yo paso, ¿no? Y se ve así, ¿no? Como se ve acá. El nudo simple o también denominado semilazada, ¿ya? Entonces, perdón, lazada o seminudo. Entonces, el nudo simple o también llamado seminudo o lazada solamente va a ser la unión entrelazada entre dos hilos o extremos de un hilo que se va a estrechar de tal manera que no sea fácil de deshacerse por sí sola, pero va a ser un nudo incompleto porque no va a tener un nudo de seguridad, ¿no? Que es uno de los componentes que tiene que tener un nudo quirúrgico, el nudo de protección, ¿no? El tercer componente. Entonces, el nudo simple solamente es también denominado seminudo o lazada porque solamente se ha estrechado o se ha entrelazado dos hilos, pero no hay una fuerza de tensión correcta, ¿no? Luego tenemos el nudo cuadrado, que es el que nosotros vamos a realizar en la práctica, ¿no? El nudo cuadrado es el resultado de dos nudos simples, como se observa en la imagen. El nudo cuadrado van a ser dos nudos simples y el segundo nudo que se va a realizar, que no tenía el nudo simple, se realiza en sentido contrario, de ida y vuelta, de tal manera que pueda tener la seguridad de que no se va a desatar el nudo, ¿no? O no va a ser fácil de soltar, que es lo que obviamente no se quiere para evitar realizar otro nudo y otra sutura, ¿no? Entonces, el nudo cuadrado es el que se realiza con frecuencia en la práctica clínica, es el resultado de dos nudos simples y el segundo nudo que se realiza tiene que ir en sentido contrario del primer nudo o lazada que se realizó, ¿ya? Luego tenemos el nudo falso o el nudo de la abuelita. Este nudo falso es el que se evita, el que no se debe realizar porque es el incorrecto. El nudo falso van a ser dos nudos simples que se realizan a diferencia del nudo cuadrado. Ambos nudos se realizan en el mismo sentido. Entonces va a ser más fácil de soltar. Es por ello que no se debe realizar este nudo falso. O sea, se coloca dentro de los tipos de nudos porque es lo que usualmente se suele realizar por no saber realizar la técnica correctamente y se realiza esta lazada en el mismo sentido y por ello se suele desatar fácilmente, ¿no? Entonces el nudo falso o el nudo de abuelita, en pocas palabras, es el nudo que no debe hacerse, ¿ya? Porque es un nudo mal hecho, porque está en el mismo sentido. ¿Ya? Luego tenemos el nudo de cirujano. Este nudo de cirujano también se realiza mucho en la práctica clínica y este consiste en entrelazar dos veces el hilo por la misma asa antes de que se ate, ¿ya? Entonces se realiza o se entrelaza dos veces el hilo por la misma asa antes de que se realice la tercera lazada, ¿ya? Siempre se realiza la tercera lazada de protección. Y bueno, acá tenemos otra forma de realizar el nudo cuadrado. Se ha realizado dos entrelazadas acá, pero siempre con su tercer nudo de protección, ¿ya? Y bueno, ese es el nudo corredizo que también se utiliza mucho para poder tener un fácil acceso luego cuando se retiran las suturas, ¿no? O el nudo. Pero de acá, de esa diapositiva, quiero que se lleven lo más importante, que es cómo se realiza correctamente el nudo cuadrado, cuál es la diferencia entre un nudo falso en la abuelita, que en sí solamente es el sentido en el cual se realiza la segunda lazada, y bueno, cuál no se debe realizar, ¿no? Luego tenemos acá ya la gráfica de los distintos nudos que he mencionado. El nudo simple, como ya mencioné, es también llamado un seminudo o lazada. Es una unidad básica incompleta, como menciona en la diapositiva. El nudo cuadrado ya es el nudo completo porque tiene su tercer nudo de refuerzo, ¿ya? Y porque está en sentido contrario en las entrelazadas. Y el nudo es de cirujano de fricción, es un nudo de tensión, pero que también está completo, ¿no? Y es el más completo porque, como su nombre lo dice, se realiza cirugía. El nudo cuadrado generalmente cuando hay suturas, ¿no? Suturas simples, ¿no? Pero también tiene que realizarse correctamente la tensión que tiene que tener para poder afrontar correctamente los bordes de una herida.
Bueno, acá les puse un videito que lo vamos a ver al último mejor, o sea, muestra cuáles son los nudos, cómo se realiza correctamente el nudo y también nos muestra el nudo de la abuelita para saber cómo no se debe realizar ese procedimiento, ¿no? Que lo vamos a ver después mejor. Y ya vamos a iniciar con lo que son las suturas y los hilos de sutura. Vamos a ver cuáles son las características que deben tener el hilo de sutura ideal. Y bueno, son las siguientes, ¿no? Que se muestran en la diapositiva. Todo hilo de sutura debe tener una fuerza tensil alta y uniforme. Debe ser flexible, debe ser de fácil manejo, eh, debe tener seguridad. Tiene que tener aceptación del tejido porque puede haber reacciones tisulares, ¿no? Y para ello vamos a ver cuáles son las clasificaciones y cuál tiene mayor reacción tisular y cuál no. Eso lo vamos a ver en las siguientes diapositivas, pero la característica de un hilo ideal es que tenga una correcta aceptación del tejido y que consecuentemente tenga una reacción tisular mínima. Debe también ser o estar libre de sustancias irritantes e impurezas que favorezcan el crecimiento bacteriano, ¿no? Y puedan agravar la herida que pueda presentar el paciente. No debe tener propiedades cancerígenas ni alérgicas. Debe estar estéril y lista para ser usada. Debe tener múltiples usos para cualquier tipo de situaciones. No debe ser cortante ni traumática el hilo. Y bueno, debe ser eficiente en cuanto a calidad y cuanto a precio también, ¿no? ¿Cuáles son las propiedades que debe tener o que tiene estos hilos de sutura? En primer lugar tenemos la capilaridad. La capilaridad va a ser la propiedad que permite el paso de los líquidos tisulares, es decir, es proporcional a la relación de bacterias. Quiere decir que mientras más capilaridad haya, va a haber mayor riesgo de ingreso de bacterias, ¿ya? Más capilaridad, mayor riesgo de infecciones. Y aquí tenemos al tipo de sutura, de hilo de sutura que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, el multifilamento. Al ser, como su nombre lo dice, tiene varios filamentos, va a tener mucha mayor capilaridad y mucha mayor riesgo de infección de sitio operatorio o infección de la herida. ¿Ya? Entonces, mayor capilaridad, mayor riesgo de infección. Esa es la primera propiedad. La segunda propiedad es la memoria. La memoria es la tendencia que va a tener la sutura a volver a su estado normal, ¿no? Que es lo que se requiere, o lo ideal, ¿no? En cuanto a propiedades de un hilo de sutura. Luego tenemos el coeficiente de fricción, que va a ser el roce que produce la sutura al desplazarse por los tejidos y que a mayor fricción va a tener mayor seguridad del nudo. Luego tenemos la extensibilidad, que va a ser la capacidad que va a tener la sutura de poder extenderse o estirarse ligeramente y recuperar su forma después de haber realizado el nudo correctamente. Estas son las cuatro propiedades que ustedes deben tener en cuenta siempre. La más importante es la capilaridad, porque nos va a decir o nos va a mencionar cuánto es el riesgo de adquirir alguna infección, ¿no? O algún microorganismo, dependiendo del hilo de sutura que utilicemos. Bueno, y acá vamos a comenzar con la clasificación. Vamos a tener entonces que se va a clasificar estos hilos de sutura según su origen. Pueden ser naturales o pueden ser sintéticos. Según su acabado industrial, puede ser monofilamento o multifilamento. Como ya mencioné, multifilamentos por su estructura, por su acabado, va a tener mayor capilaridad y por ende mayor riesgo de infección. Luego tenemos otra clasificación que es según su permanencia en el organismo, que pueden ser reabsorbibles o no reabsorbibles, y finalmente según su calibre. Y esto va a ser muy importante porque va a ser la numeración que tengan los hilos. Cuando nosotros compramos nuestros hilos de sutura, nos viene no grande el número, por ejemplo 40, 50, dependiendo del número de ceros que tenga, va a ser a mayor número de ceros, va a ser menos el calibre, ¿no? Y ahí vamos a determinar en qué situaciones vamos a utilizar uno de mayor calibre u otro de menor calibre. Eso lo vamos a ver ahorita en las siguientes diapositivas. Entonces vamos a iniciar con la primera clasificación, que va a ser según su origen, que puede ser naturales y sintéticos. Los naturales tienen como ventaja que van a ser más económicos, pero al ser naturales van a ser menos o peor tolerados. Estos se van a dividir en origen animal, origen vegetal y origen mineral. El origen animal pueden ser de catgut, seda, crin, de Florencia. Estos dos, los que están acá, van a ser los más importantes que ustedes tengan que recordar porque son los más usados.
Y bueno, acuérdense siempre por origen animal, acuérdense, ¿no? Cat de gato y seda de, bueno, cebra, pueden acordarse en una manera de que ustedes puedan acordarse, ¿no? La clasificación, porque son bastantes. Entonces, origen animal, cat de gato y sed de cebra, ¿no? Y crin de Florencia no se utiliza frecuentemente, por ello solamente les menciono que, les recalco que tienen que acordarse estos dos en cuanto a la clasificación dentro de origen animal. De origen vegetal tenemos el lino, algodón, de origen mineral, acero, plata. Y bueno, en cuanto a la clasificación de los que son sintéticos, va a ser todo lo contrario en cuanto a las características de ventajas y desventajas, ¿no? Cuando son sintéticos son mejor tolerados, pero son más caros, por lo mismo que son, tienen mejor tolerancia, ¿no? O menor reacción tisular en el paciente. Y en cuanto a los sintéticos, acuérdense siempre porque son todos los que comienzan con la letra P, ¿ya? Les estoy mencionando la manera en que yo trato de recordar porque son bastantes. Todos los que comienzan con letra P pertenecen a la clasificación sintética, ¿ya? Poliamidas, que son nylon, poliésteres, polidioxanona, ácido poliglicólico, poligliactin, polipropileno, que son los que se utiliza para el tratamiento de las hernias, ¿no? Y el polietileno. Ya siempre acuérdense así, busquen la manera de, o una mnemotecnia que ustedes puedan acordarse siempre en clasificaciones, porque siempre es dificultoso acordarse todos los nombres, ¿no? O los tipos de suturas que existen, ¿no? Pero va a ser muy importante que ustedes lo tengan claro y sepan a qué clasificación pertenece, porque depende a ello que ustedes puedan saber cuáles son sus ventajas y cuáles son sus desventajas o los riesgos que pueda tener, ¿no? Cada tipo de sutura, de hilo de sutura, perdón. Entonces, en resumen, los naturales son más caros, pero al ser más caros tienen la desventaja de que son menos tolerados o peor tolerados. De origen animal, cat y seda. Catwood, seda. De origen vegetal, lino, algodón. Origen mineral, acero, plata. Y los sintéticos, que son más caros, perdón, son más caros, ¿sí? Por ello son mejores tolerados. Y tienen, como para que ustedes se acuerden, todos los que comienzan con la letra P, ¿no? Entonces, bueno, vamos a pasar entonces a la siguiente clasificación, que va a ser según su acabado industrial. Según su acabado industrial tenemos los monofilamentos y los multifilamentos. Acá también tenemos ventajas y desventajas dependiendo a los tipos, ¿no? Los monofilamentos van a ser mejor tolerados, tienen mínima reacción tisular, por lo mismo que son mejor tolerados, y la retirada de puntos es menos dolorosa. Su desventaja es que van a ser difíciles de manejar y bueno, necesitan más nudos por lo mismo que son de monofilamento, ¿no? De un filamento, y van a ser más caros por lo mismo que son mejor tolerados. Acuérdense siempre, los que son mejor tolerados generalmente son más caros, ¿no? Entonces, monofilamentos mejor tolerados, menor reacción tisular, la retirada de puntos es menos dolorosa, pero lo malo es que son más caros, son más difíciles de manejar y necesitan más nudos por lo mismo que son monofilamentos, ¿no? O sea, no hay mucha tensión. ¿Cuáles son los que pertenecen o qué tipos de hilos de sutura pertenecen a esta clasificación? Tenemos el polipropileno, que como ya hemos mencionado, todo lo que comienza con P, que es sintético. Polipropileno, poliamidas, que es el nylon, y el polidioxanona pertenecen a la clasificación de según su acabado industrial de tipo monofilamento. Y acá vemos en la imagen, ¿no? ¿Cuáles son las diferencias? Por ejemplo, el de seda, que es multifilamento, vemos cómo está su estructura, su acabado, ¿no? Múltiples filamentos, mientras que el polipropileno o el nylon, por ejemplo, es solamente monofilamento. ¿Ya? Igual las metálicas, que es el de acero, ¿no? Monofilamento. Luego vamos a tener entonces los multifilamentos. Los multifilamentos, las ventajas, va a ser todo lo contrario de los monofilamentos. Estos van a ser más fácil de manejar y necesitan menos nudos de protección. Mientras que sus desventajas va a ser que van a ser menos tolerados, mayor reacción tisular, por ello lo que le mencionaba en el componente o la propiedad de capilaridad son multifilamentos, tienen mayor riesgo de infección. ¿Por qué? Porque tienen mayor capilaridad, ¿ya? Mayor riesgo de sitio operatorio. Y bueno, la retirada de puntos acá es más dolorosa por lo mismo que su estructura es más compleja, ¿no? A diferencia de un monofilamento. Y acá, ¿cuáles son los que pertenecen a esta clasificación? Tenemos los torcidos, más que todo por su acabado, ¿no? Los torcidos. Tenemos al catwood, ya sea el catwood simple, catwood crómico y el lino. ¿Ya? El catwood que era de origen natural, animal. ¿Ya? Y el lino también era de origen natural, pero vegetal.
En cuanto a los trenzados, o sea, estos nombres, ¿no? Esta subclasificación de los multifilamentos lleva estos nombres por su acabado, por su estructura, ¿no? Más que todo, ¿no? Los torcidos catgut lino y los trenzados va a ser acero. El acero puede ser mono o multifilamento, ¿ya? Eso hay que tenerlo en cuenta. En este caso el ejemplo es de un monofilamento, ¿ya? Pero también puede ser multifilamento. También tenemos el de seda que es el más usado generalmente, miren su acabado, es multifilamento y lleva el nombre de trenzado por su estructura, ¿no? Por la forma que tiene. Y los poliésteres, que son los sintéticos, por la P, siempre acuérdense, también pertenecen o están dentro de esta clasificación. Como se ve en la imagen de acá, el verde, como es su estructura, muy parecida al de seda, ¿no? Es igual prácticamente, ¿no? Pero lo que lo diferencia acá es su origen, ¿no? Uno es de origen natural y el otro es de origen sintético. Y luego tenemos los recubiertos. En los recubiertos vamos a tener al poliglactin 910 y al ácido poliglicólico, también denominado el bicril. Y ahí como se observa acá también en la imagen de morado, el ácido poliglicólico, cómo se ve su estructura, y también pertenecen dentro de la clasificación de los multifilamentos, ¿no? Entonces grábense siempre los datitos, cuáles son sus ventajas, sus desventajas, etc. Luego ya tenemos la penúltima manera de clasificar a los hilos de suturas. Tenemos según su permanencia en el organismo, que pueden ser no reabsorbibles y los reabsorbibles. Los no reabsorbibles, ¿cuáles son sus características? Que no son degradados por el organismo, como su nombre lo dice, no son reabsorbibles, tienen que ser retirados en determinado tiempo, ¿no? Las indicaciones se utilizan en suturas cutáneas o mucosas que vayan a ser retiradas, estructuras internas que deban mantener una tensión constante como tendones o ligamentos y una fijación de drenajes a piel, ¿no? Vamos a ver en las siguientes diapositivas, en las siguientes asesorías, ¿no? Cuáles son los procedimientos para hacer un drenaje, ¿no? Un correcto drenaje de absceso, por ejemplo, y siempre cuando se hace un drenaje de absceso se coloca como un dren Penrose para poder dejar ahí ese dren y que el absceso pueda seguir drenando, ¿no? O se siga saliendo el contenido purulento. Y para ello, generalmente se deja este dren, ¿no? Con una sutura en la piel, ¿no? Se sutura unos 2 puntos y se deja ahí para que siga drenando en los días siguientes, ¿no? Entonces, esa es una indicación porque se va a retirar los puntos, no va a ser... no tiene que ser reabsorbible, ¿no? Va a ser no reabsorbible porque se van a retirar los puntos. Es un ejemplo, ¿no? Una indicación. Bueno, entonces acá tenemos dentro de los no reabsorbibles, tenemos a los de tipo vegetal, que va a ser el hilo de algodón, el lino también. Animal, tenemos el de seda. Mineral, el acero quirúrgico. Y los sintéticos, el de nylon, poliéster y polipropileno. ¿Ya? Como mencionaba y que tienen que tener en cuenta siempre cuál es el otro nombre del nylon, es poliamidas. Acá lo he puesto con otro nombre, poliamidas o nylon, pero les pueden preguntar, por ejemplo, en el examen o poner el sinónimo, ¿no? Nylon o poliamidas. Siempre tienen que tener en cuenta cuál es su sinónimo, ¿no? Nylon o poliamidas, que es parte de los sintéticos, ¿no? Poliéster y el polipropileno también es parte de los no reabsorbibles, que son sintéticos. Luego tenemos los reabsorbibles, todo lo contrario de un no reabsorbible. Como su nombre lo dice, se reabsorbe, ¿no? El organismo propio lo reabsorbe, desaparecen poco a poco del organismo, no se retiran, pero estos no van a tener su tensión, ¿no? Su fuerza tensil para siempre desde que se realizó la sutura, sino que va a ir disminuyendo poco a poco. Entonces pierden la mayoría de su fuerza tensil en los 60 días, aunque no se haya reabsorbido completamente. ¿Ya? O sea, su fuerza de tensil al momento de realizarse la sutura no va a ser para siempre la misma, ¿no? Siempre se va a ir reduciendo poco a poco la fuerza de tensil que va a tener esta sutura. También, al ser reabsorbibles, provocan mayor reacción inflamatoria en el organismo porque es un cuerpo extraño. Todo cuerpo extraño reacciona y genera mayor reacción inflamatoria dentro del organismo. Ya esas son sus características y cuáles son sus indicaciones. Cuando se tenga que hacer suturas profundas, en planos más profundos, ¿no? En mucosas o tejido celular subcutáneo, se realizan o se indican este tipo de hilos de suturas, ¿no? Reabsorbibles. Y también para la ligadura de vasos, ¿no? Al ser estructuras muy delicadas, se opta por una sutura reabsorbible para que no se tenga que realizar en una segunda intervención la retirada de puntos, ¿ya? Esas son las indicaciones más características en cuanto a este tipo de hilos de sutura. Y a esta clasificación pertenece el de tipo animal, tenemos al catgut simple y al catgut crómico, y al sintético tenemos al poliglactil 910 y al bicril o el ácido poliglicólico y a la polidioxanona.
Ya, entonces grábense siempre la clasificación, repásenlo, porque al ser mucha o bastantes nombres es difícil de acordarse de una sola repasada, así que siempre repásenlo. Y acuérdense siempre las características y dentro de qué clasificación se encuentra cada uno de los hilos de sutura que les estoy mencionando. Finalmente tenemos la última clasificación, es una clasificación según su calibre. Y acá es muy importante que ustedes tengan en cuenta en qué situaciones vamos a utilizar cada uno de ellos. Ya tenemos la numeración de los hilos. Esta característica o esta frase que le esté colocado en la diapositiva es muy importante que ustedes se lo lleven siempre en su cabeza, que es a más ceros, menor grosor, o sea, es indirectamente proporcional, ¿no? El grosor de los hilos va a venir determinado por su numeración de ceros, siempre va a ir determinado por su numeración de ceros. Entonces, mientras más ceros tenga, quiere decir que el hilo de sutura es menos grueso o tiene menor grosor, menor calibre. ¿Ya? Entonces, mientras más ceros tenga y tenga menor grosor, lo voy a poder utilizar en planos más delicados, ¿no? Como la piel, como la cara, perdón, los párpados, por ejemplo, ¿no? Y como se observa acá en este cuadrito, por ejemplo, el párpado se usa este calibre, 6.0. Y si se dan cuenta, es el máximo de ceros que puede tener, ¿no? Los demás son 3.0, 4.0, incluso hay 2.0, 5.0, ¿no? Pero el 6.0, al ser tiene mayor número de cero, por ello va a ser menor grosor, es el que se usa para los planos más superficiales, más delicados, ¿no? Como es el de la cara, en este caso los párpados. En la cara igual se usa 5.0 o 6.0, ¿no? En el cuello ya se va a ir reduciendo el calibre. Miren cómo va reduciendo en cuanto a cuello, tronco, extremidades, la mano, las palmas y las plantas va a ser las estructuras donde tenemos mayor grosor, ¿no? De piel. Entonces vamos a necesitar más calibre, ¿no? Y al necesitar más calibre, si quiero más calibre, indirectamente proporcional, menos cero. Más calibre es menos cero. Menos calibre, más cero. Entonces acuérdense siempre esta frase, ¿no? A más cero, menos grosor. Y bueno, acá recuerden siempre que es las suturas que mayormente se realizan en la práctica clínica. En cuanto a cuero cabelludo, también es una zona muy gruesa, por ello necesitamos solamente un nylon de 3.0, ¿no? Menos cero, Vicryl también 3.0, 4.0, pero al ser cara ya vamos aumentando de ceros, ¿no? 5.0, 6.0 es lo que realmente se utiliza en la práctica clínica, ¿ya? Bueno, el momento de retiro de puntos también va a ser muy importante, porque van a seguir el principio del calibre, ¿no? Por ejemplo, en la cara solamente se necesitan pocos días, de 4 a 6 días para poder retirar los puntos, no una semana máximo, ¿ya? Lo que está entre paréntesis son los días determinados para la población pediátrica, ¿ya? Para los niños, ¿no? Los bebés, de 3 a 5 días nada más. Si estamos en párpados, como ya les mencioné, el párpado es donde está tiene menos grosor, ¿no? Va a necesitar menos días, de 3 a 5 días. En la oreja, nariz, labio, igual, ¿no? Un promedio de 4, 5 o 6 días, igual que el rostro, ¿no? En general el rostro entonces de 4 a 6 días, los párpados siempre menos, de 3 a 5 días. Y bueno, el cuello, y ya vamos a ver cómo va a ir subiendo, ¿no? Los días necesarios para la retirada de puntos. Por ejemplo, en las palmas y en las plantas, como les mencionaba, que va a tener mayor grosor y por ello va a necesitar menos cantidad de ceros y por ende va a ser de más grosor, más calibre y hilo de sutura. Igualmente en los días. Como estas zonas tienen mayor grosor, la retirada de puntos se va a extender en cuanto a días. Se va a retirar aproximadamente al día 10 o al día 14. Ya igual vemos en las palmas, en las plantas, lo mismo en los pulpejos, ¿no? En el abdomen, en el muslo, en las extremidades superiores, en la espalda, siempre es un promedio de 10 a 14 días. Ya 10 a 14 días, pero la diferencia siempre es en caras, ¿no? Que se necesitan menos días. En palmas también los días son los que más se extienden en cuanto a palmas y plantas, y en las otras estructuras del cuerpo solamente un aproximado de 7, de 10 o varía, ¿no? De 12 a 14 días. Pero siempre acuérdense en cuanto a cara, en cuanto a palma, cómo diferenciarlos, ¿no? ¿Y por qué? Porque uno tiene más grosor que otros. Y bueno, en resumen de todo este material de sutura que hemos visto
en general los hilos de sutura, vamos a tener este cuadro resumen que quiero que ustedes siempre se lleven de esta asesoría y que lo lleven siempre presente porque son datos muy importantes para que ustedes puedan aplicarlos en su práctica. Vamos a tener los absorbibles y los no absorbibles, como ya les mencionaba, puede ser natural o sintética. En el natural, que van a ser absorbibles, tenemos el catgut, simple o crómico. El tiempo de absorción es de 2 a 4 semanas. Están casi en desuso porque han sido reemplazados por un hilo de sutura de tipo sintético que es el bicril o el ácido poliglicólico, ¿no? Ahora se usan más que todo los hilos sintéticos, en este caso el ácido poliglicólico que es el bicril, que tiene un tiempo de absorción de 90 días, pero hay otro que lo supera, ¿no? Que es la polidioxanona. Esta polidioxanona es el hilo de sutura que más tiempo de absorción tiene, de 180 días. ¿Ya? Acuérdense siempre el dato que les doy, porque ha sido pregunta. Y bueno, también es porque es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta para saber elegir el material de sutura en su práctica. ¿Ya? Entonces, en los absorbibles tenemos naturales, sintéticas, natural, el representante es el catgut, que tiene un tiempo de absorción de 2 a 4 semanas, es decir, de un mes máximo, pero está en desuso porque ha sido reemplazado por el bicril. ¿Por qué ha sido reemplazado por el bicril? Porque tiene mayor tiempo de absorción y es mejor tolerado porque es sintético. Ya tiene 90 días, sin embargo, la polidioxanona tiene mayor tiempo de absorción, de 180 días. Luego tenemos los no absorbibles, también de manera natural o sintética. En natural tenemos el de seda, que son los que generalmente los de elección para realizar un nudo de seguridad. ¿Ya? Este dato es muy importante. Luego tenemos también el lino y el acero. El acero generalmente se usa para cirugías o el área de traumatología. ¿Ya? Y en los no absorbibles de tipo sintético tenemos el nylon que se va a utilizar en todas las superficies de la piel y es el de elección para piel y mucosas. Entonces, si me preguntan cuál es el material o el hilo de sutura de elección para piel y mucosas o en general para todo tipo, todas las superficies de piel, siempre va a ser el nylon de elección. ¿Ya? El polipropileno, como les mencionaba, es el material que se usa, ¿no? en el manejo de las hernias, ¿no? El material de malla en sí, las mallas son de material de polipropileno utilizados en el tratamiento de hernias, y el poliéster generalmente se usan para cirugías cardiovasculares o cirugías generales. Y es el hilo de sutura que tiene mayor fuerza tensil. ¿Ya? Entonces, grábense siempre los datos que les estoy dando porque son muy importantes. ¿Ya? En los no absorbibles, entonces, ¿cuál es el hilo de sutura de elección para realizar un nudo de seguridad? El de seda. El de acero va a ser para cirugías traumatológicas. El nylon es el de elección para piel y mucosas o en general para todas las superficies. El polipropileno para mallas, ¿no? El tratamiento de hernias. Y el poliéster va a ser el que tiene mayor fuerza de tensión. ¿Ya? Y bueno, y finalmente, esto ha sido pregunta. Creo que les preguntaron, no sé si en mi año o en la anterior rotación de este año, pero les estoy colocando para que lo tengan en cuenta. ¿Cuál es el hilo de sutura que mayor tiempo de absorción tiene? La polidioxanona, tiene de 180 a 190. ¿Cuál es el que menos tiene y que por ello ha sido reemplazado por el bicril? El catgut, ya sea catgut simple o catgut cromado, ambos tienen el menor tiempo de absorción y por ello ha sido reemplazado, como les mencionaba acá, por el ácido poliglicólico, el bicril, ¿no? Que tiene de 70 a 90 días. ¿Ya? Pero a este lo supera la polidioxanona. Si les preguntan, ¿cuál es el material de sutura que tiene mayor tiempo de duración, ¿no? O cuál es su tiempo de reabsorción, mayor tiempo de reabsorción va a ser la polidioxanona porque tiene de 180 días en un aproximado. ¿Ya? Entonces es muy importante y bueno, con eso estaríamos terminando los materiales o los hilos de sutura. Y ahora vamos a realizar la parte de suturas quirúrgicas, que esta es la parte más importante también. Vamos a tener los tipos de sutura. Van a ser discontinuas o también existen las continuas. En las discontinuas tenemos el punto simple, el punto PAC o colchonero vertical, el punto colchonero horizontal o en U, el punto cruzado, que puede ser superficial y profundo, el punto Lembert y el punto Halsted. Y en las continuas tenemos igual un sarjet simple, sarjet cruzado, el punto intradérmico que se utiliza mucho en el área de cirugía estética porque es un punto que no va a dejar muchos rezagos, ¿no? O queda mejor, es el que mejor queda hablando a nivel estética.
La sutura de Jareta, el punto de Connell, el punto de Cushing, todos los que tienen estos nombres raros, ¿no? Connell, Cushing, Lemberg, Halsted, son los que se utilizan para las anastomosis gastrointestinales, ¿ya? Entonces vamos a desarrollar cada una de ellas para ya terminar con esta asesoría, va a ser lo último. Tenemos entonces las suturas discontinuas. Como les mencionaba, hay 6 tipos de suturas discontinuas. Tenemos el punto simple. Este punto simple va a ser muy usado en suturas de piel, ya porque va a ser de fácil ejecución y también de retiro, pero no se recomienda si hay inversión de los bordes. Si yo tengo los bordes invertidos, ¿no? Si hay inversión de los bordes, este punto simple no va a ser el indicado para realizar una sutura. Entonces, no se recomienda si hay inversión de los bordes de la herida. ¿Ya? El punto PAC o el punto colchonero vertical, también llamado punto Donati, que también es muy importante que ustedes se acuerden los sinónimos porque les pueden poner como opción el punto Donati y ustedes no, de repente no saben que también se denomina punto PAC o colchonero vertical y ahí pueden fallar, ¿no? Entonces se denomina punto PAC, colchonero vertical o punto Donati a este punto que también es muy usado en la piel y a diferencia del punto simple, sí voy a utilizarlo si los bordes tienden a invertirse. Entonces, si yo tengo una herida o unos bordes de una herida que están invertidos, no voy a usar el punto simple. ¿Qué punto voy a usar? Puedo usar el punto PAC o el punto colchonero horizontal que lo vamos a desarrollar en un ratito. Entonces, el punto PAC sí se utiliza si los bordes están invertidos, es decir, van a evertir los bordes. ¿Ya? Son más hemostáticos que el punto simple y va a suturar 2 planos, tanto piel como tejido celular subcutáneo, y este dato es muy importante. Este punto PAC o colchonero vertical o punto Donati es el punto de elección para cuero cabelludo. Ya esta pregunta también ha venido en los exámenes. Entonces el punto PAC, punto colchonero vertical o punto Donati, que es lo mismo, es de elección para cuero cabelludo, genera mayor hemostasia a diferencia de un punto simple y sí está indicado si los bordes están invertidos. ¿Por qué? Porque lo que se busca con este punto es evertir los bordes. ¿Ya? Ahora pasamos al punto colchonero horizontal o en U. Esta también se usa en piel o tejidos viscerales. Esta también, al igual que el colchonero vertical, el colchonero horizontal también se utiliza para evertir los bordes, ¿no? Por ejemplo, en heridas que están contaminadas, también es de elección este punto. Y también se utiliza, como acá mencionaba, en tejidos viscerales, como en hígado, en músculo, etcétera, ¿ya? Y acá se ve la diferencia, ¿no? Cómo se realiza un punto vertical y un punto horizontal, ¿no? Eso lo van a desarrollar en su práctica o también les recomiendo que vean videos de los distintos tipos de suturas que existen para que ustedes puedan ver cómo se hace el procedimiento de cada sutura. Y igual ustedes lo van a tener que practicar en su seminario, me parece. Así que en esta parte solamente tienen que grabarse lo teórico y ya luego lo van a reforzar con su práctica, pero para la práctica tienen que saber la parte teórica porque dependiendo a ello van a saber qué punto elegir en cada situación, ¿no? Ahora, los 3 últimos puntos discontinuos tenemos el punto cruzado, puede ser superficial y profundo, también denominado un punto en X. Este punto es el punto hemostático, también se denomina así. Punto cruzado, que puede ser superficial, profundo, punto en X o el punto hemostático. ¿Por qué? Por la forma que tiene la sutura, ¿no? Como se ve en la imagen. Se usa en cualquiera de los planos, ya sea piel, vísceras, músculo, aponeurosis. Es la sutura que mayor hemostasia genera. ¿Ya? Luego tenemos el punto Lemberg y el punto de Halsted, que como yo les mencionaba, los puntos o las suturas que tienen esos nombres que son raros, punto Lemberg y punto Halsted se utiliza para anastomosis gastrointestinal o en general para cirugía gastrointestinal. Ya, entonces vamos a iniciar con el punto Lemberg, que se utiliza para suturas gastrointestinales. Son puntos invaginantes, es decir, invierten los bordes. Juntan 2 serosas, serosas, serosos, y la profundidad del punto es cero muscular. Es muy usado con frecuencia en cirugía abierta y se utiliza, este dato es muy importante, también ha sido pregunta, se utiliza como segundo plano en una anastomosis gastrointestinal para cubrir el primer plano. ¿Cuál es el primer plano de una anastomosis gastrointestinal? El punto Connell. Entonces, yo al realizar una anastomosis gastrointestinal voy a realizar las suturas, que va a tener un plano, que se va a realizar el primer plano con un punto de Connell, y luego voy a tener que reforzar este plano o cubrir con un segundo plano, que acá ya entraría a tallar, ¿no? El punto Lembert. Entonces, el punto Lembert actúa
o está indicado como segundo plano en una anastomosis gastrointestinal. ¿Por qué? Porque invierten los bordes, son puntos invaginantes y que se utilizan a nivel de cirugía gastrointestinal. Luego tenemos el punto Halsted, que va a ser también de tipo invaginante, invierte en los bordes, la misma función que tiene el punto Lembert. Es igual, ¿no? El mismo procedimiento que se realiza en el punto Lembert. La diferencia es que en este punto Halsted se realiza doble punto Lembert. O sea, en otras palabras, Halsted es igual a realizar dos puntos Lembert. Es por ello que tienen la misma función, las mismas características, ¿ya? Y también se utiliza como segundo plano en una anastomosis gastrointestinal para cubrir el primer plano, que cuál era el punto de Connell. ¿Ya? Entonces grábense siempre, vamos a repasar igual estas suturas discontinuas. Entonces, en conclusión, la sutura discontinua teníamos el punto simple, que es, se podría decir, al menos hemostático, no se utiliza cuando hay bordes invertidos. ¿Cuál se utiliza cuando hay bordes invertidos? Pasamos al punto colchonero vertical, el punto PAC o el punto Donati, que es de elección para el cuero cabelludo, que este sí se utiliza para invertirlo cuando están invertidos los bordes, porque va a invertir los bordes y sutura dos planos. Lo mismo con el punto colchonero horizontal, lo que cambia acá es que acá puede actuar o se puede usar a nivel de vísceras y acá lo que cambia también es cómo se ve la disposición en las imágenes, ¿no? Pero tienen la misma función de vertir los bordes. Mientras que ya para terminar entonces, repasando lo que ya hemos mencionado, el punto cruzado, el punto en X o el punto hemostático, como su nombre lo dice, por su disposición, por la manera en cómo se realiza esta sutura, es el punto de mayor hemostasia que hay, ya en cuanto a las suturas discontinuas. Y finalmente estos dos puntos, como ya hemos dicho, se utilizan en las anastomosis gastrointestinales como segundo plano, ¿ya? Porque el primer plano que tenemos al punto de Connell, y este punto de Connell está dentro de la clasificación de una sutura continua, que acá lo vamos a ver, ¿ya? Entonces, ahora vamos a iniciar con las suturas continuas. Estas suturas continuas, les he puesto acá dos datos importantes que tienen que tenerlo claro siempre. Al ser continuas, no se debe utilizar si hay mucha tensión porque pueda complicar, pueda complicar más que generar una buena hemostasia. ¿Ya? Es por ello que acá las dos desventajas de estas suturas continuas es que puede complicar la herida y no se indica en una herida infectada. ¿Ya? Tienen un riesgo en sí que es al ser punto continuo, si se rompe un pedazo, por ejemplo, o un extremo del hilo o alguna parte del medio de la sutura, se tendría que deshacer toda la sutura, ¿no? Y habría una dehiscencia total. Entonces, cuando hay alto riesgo de dehiscencia, como en tejidos que están muy tensos, no se debe usar este tipo de suturas continuas. No se debe usar si hay alto riesgo de infección de sitio operatorio. En este caso, se prefieren los puntos discontinuos. ¿Ya? Porque al ser un punto continuo, si hay, por ejemplo, una zona en donde está habiendo una infección o saliendo contenido purulento, tendríamos que sacar toda la sutura y se va a deshacer, va a haber una dehiscencia total de la herida, ¿no? Y es lo que no se quiere. Es por ello, si hay, por ejemplo, una herida infectada o donde hay mucha tensión, se requiere o se indica mejor una sutura discontinua para si en estos casos hay un riesgo de infección, podamos cortar solamente esa zona, pero lo demás se mantiene, ¿ya? O podemos dejarlo, se mantiene en realidad, ¿no? La sutura. Es por ello que en continuas no se indica si la herida está infectada, es una contraindicación para optar por un tipo de suturas continuas. ¿Ya? Y en este caso tenemos el Sarjet simple, que es usado en cierres de peritoneo y aponeurosis y no se usa si hay infección, si hay peritonitis, perforación intestinal o colecciones, porque miren la manera en cómo se ha realizado esta sutura continua, ¿ya? Si hay una infección, si hay contenido purulento o sanguinolento, ¿no? Se tendría que retirar toda la sutura, ¿ya? Que es lo que no se quiere, ¿no? Entonces el serget cruzado, esta también va a ser una sutura de tipo continua, anclada o bloqueante. Miren cómo está bloqueando prácticamente todo. Entonces es por ello que no se indica para heridas infectadas. Va a ser muy usado en cierre de aponeurosis y peritoneo y es más hemostático por cómo se observa, ¿no? La manera en cómo se ha realizado la sutura es más hemostático que el sarjet simple. Y este punto cruzado, o sarjet cruzado, mejor dicho, también se utiliza en las anastomosis gastrointestinales.
¿ya? Luego los que le mencionaba, el punto intradérmico. El punto intradérmico es muy usado en cirugía estética y es usado en heridas no contaminadas, ¿ya? Heridas no contaminadas porque miren cómo se realiza esa sutura. No se observa prácticamente el material de sutura. Y si yo tengo una infección, voy a tener que deshacer, una vez más le repito, todo la sutura que se ha realizado, ¿no? Entonces, no está indicado en heridas contaminadas, usado en cirugía estética y se utilizan suturas no absorbibles para que puedan ser removidos, ¿no? Correctamente. Finalmente tenemos la sutura en jareta, punto en Conner y el punto de Cushing, que como les menciono una vez más, estos tres nombres pertenecen a o están indicados en anastomosis gastrointestinales. Comenzamos con la sutura en jareta, también denominado bolsa de tabaco, usado en cirugía digestiva, invaginación, generalmente del muñón, acá como se observa, ¿no? Y está usado para colocar también una sonda de gastrostomía o yeyunostomía y se usa suturas no absorbibles o absorbibles pero a largo plazo. Ya eso generalmente es para cirugía digestiva, ¿no? Se hace la jareta o también se utiliza para la colocación de sondas, ¿no? Y luego tenemos los dos puntos que también va a ser muy importante que se acuerden, para que se acuerden las diferencias con los puntos de Lembert y Halsted que pertenecían a los discontinuos. El punto de Connell o invaginante, como su nombre lo dice, es una sutura continua invaginante que acá sí, sí coge o sutura todos los planos, todas las capas. ¿Ya? Y es usado en anastomosis gastrointestinal, como ya lo hemos repetido varias veces, como primer plano. Como segundo plano, ¿cuál teníamos? Al Halsted y al Lembert. ¿En qué se diferenciaba el Halsted y Lembert? El Halsted es lo mismo que un Lembert, pero se realiza dos puntos Lembert, y eso sería Halsted. Y acuérdense siempre de eso. Y finalmente tenemos el punto de Cushing, que también es un punto invaginante, también usado en anastomosis gastrointestinales, pero a diferencia del punto en Connell, el punto de Cushing no coge todas las capas. O sea, no incluye la mucosa, son puntos cero musculares, acá es con ese, cero musculares, ¿ya? Entonces, no son puntos totales. ¿Cuál es la diferencia entre un punto en Connell y el punto de Cushing? Que el punto en Connell sutura todas las capas, mientras que el punto de Cushing es un punto cero muscular porque no incluye, que no agarra, no incluye mucosa. Ya no son puntos totales, pero tienen las mismas características en cuanto a función, porque es invaginante y también usado en anastomosis gastrointestinales. Ya. Bueno, eso era la última diapositiva, chicos. En sí es una clase súper práctica en donde ustedes tienen que ayudarse con las imágenes, con videos que ustedes puedan ver cómo se realiza cada sutura. Y bueno, ahora voy a pasarles el link del Forums para que ustedes puedan resolverlo y luego vamos a terminar la asesoría con la resolución del examen de la rotación que ya tuvo su parcial. Así que voy a pasar el Forms, chicos, ¿ya? Si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer ahorita o de igual manera, si pueden, me la pueden realizar por privado. Ya, chicos, ¿me pueden confirmar si lo pueden abrir? Voy a pasarlo igual por el grupo de WhatsApp. Me confirman, por favor, si lo pueden abrir. Así se puede ver. Ah, ya. Ya, chicos, entonces les doy 10 minutos. A las 6:42 terminamos para poder resolver y comenzar a resolver también las preguntas del parcial que ya tuvieron sus compañeros anteriores. Ya, chicos, 10 minutos entonces.
Ya chicos, vamos a revisar entonces las preguntas del post-test. La primera pregunta nos mencionaba qué fuerza es inherente al tejido en la mecánica de los nudos. Como les mencionaba, había tres fuerzas, ¿no? Teníamos la fuerza de resistencia, la fuerza de fricción y la fuerza de potencia. Les mencionaba que la fuerza de resistencia era propia del tejido, es por ello que esta es la respuesta correcta, mientras la fuerza de potencia más que todo era del nudo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la fuerza inherente o propia del tejido? Va a ser siempre la fuerza de resistencia. ¿Ya? Esta es la correcta. Luego tenemos el hilo de sutura con mayor fuerza tensil, que lo coloqué en los cuadritos de resumen. Siempre el hilo de sutura que tiene mayor fuerza o mayor tensión va a ser el poliéster. ¿Ya? La respuesta correcta es poliéster. Luego tenemos cuál de las siguientes suturas quirúrgicas es la más indicada para invaginar el segundo plano de las anastomosis gastrointestinales. Como les mencionaba, para toda anastomosis gastrointestinal se utilizan diferentes puntos, pero siempre se realizan dos planos, ¿no? El primer plano siempre es con el punto de Connell, ¿ya? Esta no es la respuesta porque te preguntan cuál es el indicado como segundo plano. Este punto de Connell, como mencionaba, es un punto continuo, pero que se utiliza como primer plano, y su función es invertir los bordes. De igual manera, el Lembert también la función es invertir los bordes en la anastomosis, pero pertenece a la clasificación de suturas discontinuas y se utilizan para un segundo plano, junto con el punto de Halsted, ¿ya? Entonces, como segundo plano, siempre punto Lembert y punto Halsted. Acuérdense siempre. Y con él siempre punto primer plano. Luego tenemos la cuarta pregunta, nos menciona de las siguientes suturas quirúrgicas, ¿cuál de ellas está indicado cuando los bordes de la herida tienden a invertirse? Y acá también les mencioné y les recalqué bastante en la parte del cuadrito de las suturas discontinuas. ¿Se acuerdan que había punto simple y luego seguían los colchoneros, tanto vertical como horizontales? Y les mencionaba que el punto simple, como su nombre lo dice, es el de más fácil realización, ¿no? Pero como su nombre lo dice, es el más simple, tiene poca hemostasia y no está indicado si es que tenemos los bordes invertidos. Entonces el punto simple no se puede realizar. ¿Y cuál se optaba? Para los puntos, para las heridas que tengan bordes invertidos, se utilizaba el punto colchonero ya sea vertical u horizontal. En este caso, acá tenemos solamente la clave de punto colchonero vertical, punto PAC o punto Donati. Ya acuérdense los sinónimos. Y bueno, los demás, el Connell, Cushing, Halsted, como les mencionaba, una manera de acordarse, siempre los que tienen estos nombres medios raros, se utilizan generalmente para las anastomosis gastrointestinales. Y el Sarget cruzado superficial también se suelen utilizar para las anastomosis, ¿ya? Pero los que son de elección cuando hay bordes invertidos siempre es el colchonero, ya sea vertical o horizontal. Y la quinta pregunta es, ante la presencia de sangrado activo, usted decide colocar un punto de hemostasia, ¿cuál de los siguientes elegiría? Y como también les mencionaba, un punto discontinuo, que también se denomina el punto hemostático, por ende es el de elección si es que se busca usar una hemostasia, el punto cruzado o el punto en X. Esa es la respuesta correcta. El punto de Lembert siempre le van a poner en la pregunta, si es que la respuesta es un punto de Lembert, siempre les van a poner el enunciado algo que tenga que ver con una anastomosis gastrointestinal. Ya eso siempre acuérdense. Siempre cuando hay, no sé, suturas en piel nada más, siempre les ponen el enunciado les ponen propiamente dicho en piel o en cuero cabelludo, etcétera. Y bueno, acá tenemos el punto cruzado, los simples, ¿no? Etcétera. Pero siempre cuando les quieran poner de respuesta el Lembert, Halsted, etcétera, siempre les tienen que poner algo relacionado con una cirugía gastrointestinal. Ya es un dato importante también. Entonces acá, para el punto de hemostasia, siempre el punto cruzado o punto en X, o punto hemostático también se denomina. Ya chicos, eso es en cuanto al pasito del post-test. Y vamos a revisar ahora las preguntas que les hicieron a sus compañeros que ya rotaron por top. Eh, Esta pregunta es la misma pregunta que les he colocado. En la mecánica de los nudos es inherente al tejido la fuerza de resistencia. Ya esto fue una pregunta que también se repitió en mi año, me parece, o hicieron una pregunta parecida, pero que tenía que ver con las tres fuerzas que les he mencionado en las diapositivas. Entonces grábense siempre las definiciones porque también les pueden preguntar, ya por cualquiera de las tres fuerzas o de los componentes también que les he colocado en las diapositivas. ¿Ya? Luego otra pregunta es esta. Las reglas para atar los nudos, menos, te piden la incorrecta.
Y la respuesta era la C, pero lo que sí es correcto en un nudo es el nudo debe ser lo más pequeño posible, sí, tiene que ser lo más pequeño posible. Se debe evitar la tensión excesiva, sí, no debe ser tanto la fuerza de tensión. El nudo debe estar firme, sí, es una característica. Y debe evitarse la fricción también. Lo que no se debe, lo que se debe evitar o lo que no se debe realizar es que haya mayor cantidad de nudos para asegurar. ¿Ya? Es suficiente con dos o el nudo de protección. Ya, esa es la incorrecta. Luego tenemos otra de este tema. Ah, ya, la que les mencionaba y les coloqué en el cuadro resumen también. Y les puse el cuadrito con el tiempo de absorción de cada uno de los hilos de sutura. Que les mencionaba, lo que preguntan acá, ¿qué material de sutura conserva la resistencia durante mucho tiempo? Les mencionaba primero acerca del catgut, ¿no? El catgut simple y crómico, que es un eh, natural animal. Estos de acá se solían utilizar, duraban aproximadamente un mes máximo, pero fue reemplazado por el Vicryl. Y este Vicryl duraba solamente 90 días. ¿Ya? Pero el que lo supera, ¿cuál es? La polidioxanona, porque dura cuánto? De 180 a 190 días aproximadamente. Por ello, esa era la respuesta, ¿ya? Del cuadrito que les coloqué. De ahí, otra pregunta, ya, también les coloqué en el cuadro resumen, ¿qué nudo permite, o sea, permiten mejores nudos de seguridad? Siempre de elección va a ser el de seda, ¿ya? Eso también es un dato importante y de ahí otra, creo que ya no, ya, esta pregunta. ¿Qué tipo de sutura es de elección para cuero cabelludo? La respuesta es el punto PAC, punto colchonero vertical o punto Donati, que también les puse, les resalté siempre en el cuadrito resumen que les he hecho, para que ustedes lo puedan repasar y lo tengan más ordenado, porque me parece que en la teoría no me gustó mucho o las diapositivas que utilizó el doctor porque estaban muy desordenadas y eran como 90 diapositivas, me acuerdo. Por ello traté de resumir, hacer estos cuadritos de clasificación, los cuadros resumen, para que ustedes les dé más ganas de estudiar o de repasar este tema porque sí es amplio y es de memoria. Y así que espero de corazón que les haya gustado esta asesoría, que les sirva las diapositivas. Igual voy a subir el link del video al canal para que ustedes lo puedan repasar. Pero me parece que repasando las diapositivas es suficiente con los datos que ahí les he colocado. Así que chicos, espero que les haya gustado. Les agradezco su asistencia y bueno, espero verlos la próxima semana también a la misma hora. Cuídense chicos, un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Cristina. Ya chicos, cuídense. Que tengan bonita semana. Igualmente. Igualmente.